Estoy tratando de decirlo así porque si no, el video de YouTube no me lo va a ver nadie. Va a quedar lleno de palabras que son inconvenientes para YouTube. Hay películas que terminan bien y generalmente nosotros vemos ese tipo de películas. Y es como cuando el chico bueno, el héroe, termina de enfrentar a todos y salir ganador, victorioso. Y a mí me encantan esas películas, como buen peliculero que soy, pero también me encantan las películas que terminan mal porque me parecen más realistas. Y entonces, más de una vez lo he dicho yo, como que cuando una película termina mal, cuando la historia no termina como nos hubiera gustado, cuando el cuento o la narrativa es negativa, es fea, yo siempre pienso, qué buena película. Porque me pongo a pensar y digo, sí, esta es la realidad. Y entonces por eso decidí que veamos una película para analizar un poco nuestra personalidad y nuestra perspectiva de la vida. Y la película es Seven, una película del año del Quinoto, de cuando yo tenía, creo que tenía, en el 95 yo tenía 15 años. Así que ahora tengo 46, imagínate la cantidad de tiempo que tiene esa película. Y cuando la vi por primera vez, me acuerdo que antes de verla me contaron cómo era y yo no podía creer que terminara mal, porque ya la empecé a ver con la cabeza que me habían dicho que terminaba mal. Y como todo chico entre ese momento joven y viendo una película de acción, de detectives, de misterio, de suspenso, en mi cabeza no entraba, en mi cabeza idealista no entraba la idea de que algo pudiera terminar mal en esa película. Y sin embargo, es fuerte, ¿no? Entonces, este es un thriller y la trama de la película sigue a dos detectives de homicidios que persiguen a un asesino en serie. Y el motivo del asesino en serie es llevar a cabo una serie de asesinatos basados en los siete pecados capitales, que alguna vez lo habrás sentido, ¿no? El tema de gula, avaricia, soberbia, ira. Entonces, este asesino va cometiendo sus crímenes en base a cada uno de esos pecados capitales. Y hay algunos que, como, como mentor de salud, algunos de esos pecados capitales, está bueno ver, está bueno hablar sobre el tema. Y ya con una mirada más profunda podemos eh, tener lo que yo denomino elevar el nivel de conciencia nuestro. Y, pero vamos primero hablando acerca de los protagonistas de estas películas, que también tienen así como aristas como para que veamos. Una era el detective que está encarnado por Brad Pitt, que era David Mills. Y este era un detective joven y temperamental, recién transferido a la ciudad. Y en ese momento Brad Pitt estaba, pero con toda la facha del universo, el desgraciado. Y, y tenía también una pareja muy bonita en la película, ¿no? Era impulsivo, reaccionaba de forma emocional a esos horribles crímenes, a lo que estaba sucediendo, como que era muy temperamental ante la situación. Y, y cuando te pones a pensar eso, cómo no te va a pasar de que te hierva la sangre por una situación tan terrible que hizo ese asesino, ¿no? Creo que es entendible que él reaccionara de esa manera. Y contrastaba fuertemente con la otra figura, con su compañero de trabajo, que era William Somerset, encarnado por Morgan Freeman. Y ese era un detective que era veterano. Hoy en día, yo no sé si sigue haciendo películas Morgan Freeman, pero no sé si vos viste esa película, ya era una persona mayor. Y hoy en día, ya, ya yo digo, cuando me puse a ver la película, dije, wow, ya estaba mayor en ese momento y pasaron como 30 años de esa película o más, y todavía sigue el hombre ese, qué impresionante. Entonces, en ese momento, en la película, ya encarna a un detective veterano que estaba por jubilarse.
Y era metódico, cerebral, y reflexionaba sobre la naturaleza del mal. Él siempre trataba de ver en cada caso por qué había sucedido. Fue el primero que se dio cuenta de que los homicidios venían con una línea clave, de que eran pecados capitales que estaban siendo castigados. Y fue el primero que dijo, van a haber más de este tipo, porque se daba cuenta que se venía y que era un asesino en serie que le faltaba pecados capitales por castigar, entonces que iban a aparecer más personas así. Y él representa la sabiduría y la experiencia que le faltaba a Miles. Y en nosotros tenemos las dos cosas. Nosotros hoy en día, y depende de la edad, yo lo vi a los 15 años y hoy tengo 46, así que son muchísimos años, muchas décadas que pasaron por encima, y hoy puedo decir que en algunas cosas yo soy más sabio, más reflexivo sobre la naturaleza del mal, pero en otras veces yo soy más temperamental, reacciono rápido, y significa que tengo las dos cosas en mí, y generalmente sí. Generalmente no hay un solo aspecto fuerte, mejor dicho, no hay un solo aspecto, hay un aspecto fuerte y otro que no tanto en nuestras vidas. Y estoy seguro que vos tenés alguna cosa que te cuesta más que otra sacar de tu vida por completo y está ahí, cada tanto aparece esa desgracia. Pero si hiciste las cosas bien hasta ahora, hay mucho bueno en vos y la sabiduría fue creando más espacio en tu cabeza y como resultado sos una persona más estable de lo que eras hace décadas atrás. Después estaba Tracy Mills, que era encarnada por Gwyneth Paltrow, que en ese momento también era bonita y joven, y era la esposa de David, de Brad Pitt. Y era una mujer amable y comprensiva que luchaba por adaptarse a la vida en la ciudad gris y violenta, sintiéndose sola, porque estaba todo el día en ese nuevo departamento sola. Y una de las cosas que me encantó fue que cuando estaba en una reunión cenando juntos, Brad Pitt, Gwyneth Paltrow y Morgan Freeman, y, y, y Morgan le pregunta a Brad Pitt, le dice, a los dos le pregunta, ¿y qué tal la vida acá en la ciudad? Y entonces Gwyneth se agacha la cabeza y mira para un costado, incómoda, como no queriendo decir que está sumamente mal en ese lugar y que no se puede adaptar. Entonces, en ese momento, mientras estaban hablando, él le decía, bueno, es una buena ciudad, se van a acostumbrar dentro de poco. Y mientras estaba hablando, empieza a temblar el departamento porque habían alquilado justo donde pasaba el tren. Y entonces varias veces en el día el departamento temblaba. Y fue una situación graciosa porque no pudieron evitar decir qué mala situación en la que están. Y cuando yo me pongo a ver ese personaje, cada personaje fue creado de una manera psicológica interesante. Y esta mujer se sentía sola estando acompañada. Se sentía en un lugar en que no quería estar, luchando por adaptarse en una ciudad gris y violenta. Y ella representa la inocencia, el hogar y el futuro que su esposo está tratando de proteger. Pero ella se sentía sola. ¿Cuántas veces te puede pasar a vos de que te sientas sola estando con mucho apoyo? Y es normal que si estás pasando por alguna situación difícil y si estás acá, estás pasando por alguna situación difícil, sientas que muchas veces que no te quedan fuerzas para luchar y que haces todo lo que está a tu alcance, todo lo posible, le pones pilas y lo mismo es muy difícil y te sentís sola. Cuando nos ponemos a ver un poquito más la película, vemos que se desarrolla a través de la investigación de esos asesinatos macabros, ¿no? Y cada uno representa un pecado, que era gula, avaricia, pereza, lujuria, orgullo. Y los detectives luchan por entender la psiquis del asesino.
lo que lo lleva a la lógica que tiene, lo que lo lleva a cometer eso, para tratar de llegar antes de que cometa otro crimen. Y mientras que la brutalidad de los crímenes comienza a afectar profundamente al más joven, él se apoya en Tracy, en su esposa. Y el verdadero punto de la película no son los asesinatos, sino el final. Cuando, cuando nosotros vemos a dos personas, dos detectives, tratando de entender la lógica de esa persona criminal para tratar de evitar que cometa otro crimen, otro asesinato, nos falta ver que el desarrollo de la película va mostrando lo que nos pasa a nosotros, salvando la distancia, de que muchas veces nosotros caemos en situaciones que nos llevan a un final inevitable. Capaz que vos estás cuidándote un montón, pero llega un momento que decís, no puedo más y voy a comer esa torta que tengo guardada. O voy a tomar esa, en mi caso, esa gaseosa que tengo guardada en la heladera. O este día estoy tan cansado que no voy a hacer ejercicio, me voy a quedar acostado a descansar porque mi día fue fatal, porque me duele todo, porque realmente estoy cansada o cansado de que mi ansiedad y mi estrés me hayan hecho bolsa todo el día y quiero poder relajarme un poquito, mirar la tele, olvidarme del mundo. No quiero salir, no quiero ir al gimnasio, no quiero salir. Hace calor, hace frío, está lloviendo. El barrio peligroso, ponele lo que vos quieras. Y, y llega ese momento muchas veces en que gana la lógica de tu cabeza y te hace ir hacia ese pecado capital. Ya estás viendo para dónde voy, ¿no? Cuando podemos hablar, hay dos partes tenemos, que me gustaría que tratemos. Y una es la envidia y otra es la ira, que son las dos grandes obras finales del asesino de la película Seven. Este asesino lo llamaban John Doe, ¿no? Que es un nombre genérico que se le da a determinado tipo de personas que no se les conoce el nombre, en vez de decirle NN, le dicen John Doe. Y esta persona confiesa que ha envidiado la vida normal del detective Mills, de Brad Pitt, su hogar, su esposa y su futuro. La víctima de este pecado es él mismo, el asesino, porque él siente envidia de todo lo bueno por lo cual está luchando y protegiendo Brad Pitt. Porque está protegiendo a su esposa, que se sienta bien en ese lugar nuevo, esa ciudad violenta, trata de estar presente más allá de que pasa muchas horas en el trabajo, trata de crear un futuro mejor en esa ciudad, a luchar contra el mal, a luchar contra esa persona criminal. Y después la ira. La última víctima de la ira es el mismo detective Mills, Brad Pitt. Si vos viste la película, ya sabés lo que voy a decir. Y si no la viste, se viene un spoiler. Porque John Doe le quitó la vida a Tracy, por decirlo de una manera suave. Pero en el último momento le muestra esa situación al detective. Entonces, la parte del cuerpo de la mujer está ahí y al ver esa situación, el detective, cegado por la ira y por el dolor, obviamente, cede a la provocación del criminal y en un colapso emocional le saca la vida, le quita la vida al asesino. Estoy tratando de decirlo así porque si no, el video de YouTube no me lo va a ver nadie. Va a quedar lleno de palabras que son inconvenientes para YouTube. Entonces, el detective se convierte en el castigo final de ese criminal y completa el plan maestro del asesino. Cuando yo me pongo a pensar en eso y lo miro desde una mirada espiritual, desde cómo
cómo trabaja nuestra personalidad a lo largo de nuestra vida, tiene un montón de paralelismos a los cuales tratar. Y vamos a ir a uno o dos o tres máximo, no te voy a tener acá todo el día viendo este video. Lo que sí está bueno es que veamos que el asesino manipula a sus víctimas desde sus debilidades. Y en el clímax utiliza el amor y la pérdida de ese detective para llevarlo a un punto de quiebre absoluto. Al perder a su esposa, pierde su ancla, pierde lo que más buscaba y cuidaba y protegía en esta vida. Y eso lo obliga a cometer un acto que lo convierte en parte del mismo mal que había estado persiguiendo. Yo sé que vos querés cuidarte y sé que hay veces que caes en algún pecado capital y hace que vos te descuides y muchas veces hace también de que la culpa te lleve a cometer un acto terrible que es pensar que no vas a cambiar nunca y que ahí vos cometas y seas parte de un castigo. Vos te castigás a vos misma. Y, y pasa muchas veces, eh, incluso sin que te des cuenta. Porque hay cosas que tenemos que nosotros con conciencia decimos, sí, bueno, esto no es culpa mía, en este momento, esta situación que yo estoy así, es inevitable. En esta oportunidad que comí esto que no tenía que comer o que me duermo más tarde porque tengo mucho trabajo, son inevitables. Este momento de que me dejo a mí en segundo lugar por mis hijos o por mi esposo o por mi jefe, son inevitables. Eso es lo que la cabeza te dice en algún momento de manera racional y vos podés manejarlo, pero después están las otras veces que están de manera inconsciente y sentís que hiciste cosas mal y tu cabeza te culpa y tratás de dar manotazos de ahogado, a veces tomando decisiones radicales que está muy bien, pero con un motivo que a veces no está tan bien. Y necesitas replantear eso. Necesitas poder mostrarte a vos misma de que no es necesario llegar al punto de que seas tu propia castigadora, de que seas la que le impone la pena capital. No es necesario que te lo mires así. Vos podés transformarte y podés cambiar de otra manera, de manera más benigna. Y también vamos a hablar sobre eso un poquito. Cuando, cuando yo veo esta película, pienso que es una metáfora sobre cómo una fuerza destructiva puede usar nuestras debilidades y lo que más amamos para llevarnos a cometer actos. Y si nos ponemos a hablar acerca de puntualmente de lo que venimos hablando en estas charlas, ¿no? Y se acuerdan que era inflamación, ¿no? Y si no se acuerdan, tenemos los dos videos anteriores para que los vean. Cuando yo me pongo a pensar en la inflamación y lo que provoca, tiene mucho que ver con lo que estamos viendo acá. Y te voy a leer de vuelta una partecita para que entiendas. Muchas veces hay algo una fuerza destructiva que nos lleva a usar nuestras debilidades y lo que más amamos para llevarnos a cometer actos que no nos hacen bien. Por ejemplo, comer de forma poco saludable, abandonar el ejercicio, irnos a dormir a la hora que podemos, despertarnos a la hora que podemos, porque el cuerpo no da más, porque está en una situación límite que muchas veces lleva a que vos cometas ese pecado capital. Y es entendible. En ese momento, vos fuiste llevada a un extremo. Soportaste y soportaste y soportaste. Así como lo muestra la película, luchaste contra el mal. Estuviste ahí para proteger a los que te amaban. Estás siempre vos.
Y llega un momento en que te gana y haces cosas que no deberías hacer, te gana. Eso provoca muchas veces un cuerpo que ya no da más de luchar. Y cuando yo hablo acerca de esto a algunas personas, les digo que es necesario que aprendan a mantener viva la esperanza y aprendan a ver la felicidad en las cosas simples y pequeñas de la vida, para obtener fuerza para que en el día sonrían aunque sea una vez, porque si no, de a poco te va desgastando, te va ganando batalla tras batalla hasta que perdés la guerra. Entonces, en primer lugar, si estás pasando por una situación de salud que te está quitando la sonrisa, tenés que saber eso, elevar tu nivel de conciencia, hace el esfuerzo y el trabajo, la tarea diaria de ser feliz por cualquier cosa, que puede ser por leer un libro que te gustaba, o leer una flor, o escuchar los pájaros. Te voy a decir algo, yo ahora vivo al lado de un gran espacio verde donde hay todo tipo de animales. En este momento están haciendo ruido unos patos o unos gansos, la verdad no sé qué son. Pero yo escuchando eso, más unos pájaros que están de letrinar, más también hay unas vacas y unas ovejas que cada tanto hacen ruido. Y aprendí a disfrutar del ruido de la naturaleza. ¿Aprendiste a disfrutar del ruido o del olor, del aroma de la naturaleza? Te aseguro que es un gran paso, es uno de los mejores consejos que te puedo dar. Aprende a que las cosas naturales que te rodean sean tu alegría diaria. Tenemos que entender algunas cosas y vamos a ver 3 puntos. El enemigo ataca desde la debilidad. Nunca te va a venir algo desde lo que vos sos fuerte para decir no o para poder defenderte. La, Cuando recordamos la película, este asesino elige a sus víctimas basándose en sus 7 pecados, en lo que más le cuesta a esas personas. ¿Mm? No las ataca al azar, las ataca donde son más vulnerables, más débiles. Entonces, nuestro enemigo, este silencioso, esto que tenés en la vida, te va a atacar desde lo que más te cuesta. Generalmente las cosas que tenemos que luchar nosotros, no, como bien lo dice la palabra, es una lucha. No es algo que para nosotros sea sencillo de pasar la hoja y decir, bueno, paso a otra cosa, esto no, para mi vida no. Entonces, generalmente el problema que tenés viene asociado a cosas que te cuestan, que no podés decir no. Llámalo pecado capital, llámalo como quieras, pero generalmente viene asociado a eso. Y muchas veces no es que ocurra de la noche a la mañana, muchas veces son cosas que venimos acarreando hace rato. Algunas veces no, algunas veces puede ser que la vida te haya tocado así, ya lo hemos hablado, pero muy probablemente nuestro cuerpo soportó y soportó y soportó hasta que llegó un momento de la vida, la edad, que ya fue difícil para el cuerpo soportar y empezó a no soportar más. Y empezó a mostrar que le dolía y que le dolía y que le dolía lo que estabas haciendo. Entonces, una de las cosas básicas que es necesario es que corras con paciencia la carrera que tenés por delante. Eso dijo el apóstol Pablo. Y es tan cierto. Cuando nosotros hemos pasado, voy a hablar desde mí y seguramente más de una persona que está escuchando esto, hemos pasado años haciendo las cosas mal. No es justo que querramos hacer un cambio inmediato y que todo esté bien. Muy probablemente tengamos que pasar mucho tiempo de recuperación. La recuperación llega, pero es necesario que corramos con paciencia
la carrera que tenemos por delante, con paciencia. Después, otra cosa para entender, el punto de quiebre. Cuando vamos hacia la segunda parte de la película, cuando el asesino lleva al detective Miles a un punto de quiebre emocional, lo acorrala en esa situación, lo provoca y le da solo dos opciones: ser un héroe que arresta al villano o ser parte de ese plan macabro, que era encarcelarlo y llevarlo ante la justicia para que pague por sus crímenes, o no, o en ese momento que sucedió en la película, dejarse ganar por la ira y quitarle la vida al asesino. Muchas veces nosotros estamos en esa situación, y a dos niveles. Una es el nivel, el más inmediato, que es en nuestra vida, ¿no? Y como te decía, llega un punto en que tu dolor, tu inflamación, tu enfermedad te lleva a un punto de quiebre, un punto límite, y hace que vos caigas en ese pecado capital, ese que vos sabes. Y después está la otra visión, la espiritual, que muchas veces uno siente que la culpa de haberse descuidado, o en los dolores, o la lucha que está llevando adelante es tan fuerte que nos gana. Entonces, ¿cuál es tu situación? ¿Cuál es qué es lo que te está llevando a este estado? Lo importante es que sepas que hay salida. Cuando yo me pongo a pensar en 3 consejos, uno ya lo sabes. El primer paso es la conciencia, la toma de conciencia. Es esencial de que vos te conozcas a vos misma, de que vos veas qué cosas tenés que cambiar y te propongas con paciencia, con cariño y amor y piedad hacia vos misma, emprender esa carrera. Después, lo otro es que nosotros somos ese detective, pero tenemos un mapa. Cuando yo me pongo a pensar en nuestra situación, hoy en día tenemos las herramientas. Por ejemplo, en la mentoría, cada uno de nosotros sabe qué hacer en cada caso para poder luchar contra eso. Con paciencia, sí, pero tenemos herramientas. No sos alguien que esté a la buena de Dios, que haya sido abandonado por el mundo y por el cielo y que no sepa qué hacer en estas situaciones. Hay herramientas para que tu enfermedad mejore. Hay cosas que puedes hacer para que tu cabeza mantenga la alegría y la esperanza. Hay hábitos a ser fortalecidos que te van a ayudar. Todas esas cosas están a tu disposición y son un mapa para tu bienestar. Y después hay que entender el tercer punto, la tercera cosa que me gusta tratar, es que no es falta de voluntad, es un problema a resolver. Y ya yo he hablado un poquito de esto, y, y quiero hablar un poquitito para que se entienda la situación. Cuando me pasa algo malo a mí, yo siempre lo tomo como una capacitación de Dios. Y tengo que pasar por algo y me pongo algo difícil y me pongo a pensar, ¿cómo le gustaría a Dios de que yo pasara por esto? Viéndome Dios diciendo: "Ay, pobre Juan, falló en esta prueba, en esta cosa que yo quería que trabajara su carácter, que mejorara como es, como hijo mío, para que pudiera tener un futuro mejor en esta tierra y en la tierra venidera, pero no lo hizo. Tengo que estar ayudándolo constantemente. Yo tenía una meta muy alta para él, pero no está llegando. Tenía planes para él. Él es una persona que es un líder, pero no está llegando en esta vida. No va a poder servirme como yo quería que me sirviera. Yo tenía planes para él, pero no va a llegar". Siempre me pongo a pensar en eso. Entonces, cuando me pasa algo malo, yo pido fuerzas para enfrentar esa lucha como soldado valiente.
Ahí me río porque viene en la cabeza esa que dice, Dios guarda sus batallas más difíciles para sus soldados más valientes. Y hay alguien diciendo, Señor, busca un soldado más valiente, ya no quiero batallas difíciles. Y, pero es así. Dios quiere que seas un soldado valiente. Dios tiene una meta alta para vos. Entonces, míralo como una capacitación de Dios para esta vida y para la futura. Cuando, cuando nosotros nos ponemos a pensar en la retorcida lógica del asesino, que cree que la justicia solo se logra a través de un castigo brutal, pero sin redención, él no ofrece el derecho al cielo. Él solamente ofrece un final violento. Y así es el maligno. El maligno es un criminal que no te ofrece la redención, solo busca tu castigo. No dejes que gane ese pensamiento que él te quiere poner en la mente. Cuando también vemos la película nos muestra cómo el pecado hace que las personas sean inidóneas para una vida moral. Nos muestra que todos en algún momento caen. La película, como lo dije en su momento, termina mal. Y a mí, como gran cinéfilo, me encantan las películas que terminan mal. Porque digo, esa es la realidad. ¿Y saben qué? Esa no es la realidad. Porque Dios nos muestra otra cosa. Él nos muestra de que nosotros podemos ser el héroe que hace que todo termine bien, como debería terminar, como deberían ser las cosas. Y que no caigamos, no lleguemos a ese punto de quiebre y seamos vencidos, sino que salgamos vencedores. Mientras que John Doe busca hacer justicia a través de un castigo extremo, Jesús enfatiza que la verdadera justicia se encuentra en el arrepentimiento y la transformación del carácter. Y eso es lo que nosotros estamos buscando. Yo sé que vos estás buscando una transformación. Yo sé que vos estás buscando una transformación definitiva. Y estás en ese proceso. No dejes de pensar en eso con esperanza. Y en este momento, alegra tu corazón pensando en eso. La película, aunque sombría, sirve como una advertencia brutal sobre las consecuencias del pecado y la desesperada necesidad de una solución que va más allá de un simple castigo. De vuelta te digo, lo que necesitas y tenés a disposición es una solución que va más allá de un simple castigo. Yo te aseguro que vos podés no caer y yo te aseguro que puede haber un premio donde después de victoria tras victoria vos alcances un premio máximo. Tenés herramientas dispuestas en esta mentoría, tenés herramientas de salud disponibles hoy en día y tenés un Dios que está dispuesto a ayudarte. Escuchen esto. Cristo, solo Cristo y su justicia obtendrán para nosotros un pasaporte para el cielo. Para ir terminando, yo voy a decirte que es importante las herramientas que tenemos en la mentoría. Es importante lo que la ciencia tiene hoy para ofrecerte para devolverte la salud. Pero nada de eso puede más que Cristo. Necesitas siempre estar aferrada a Él. Y eso va a ser la base fuerte y poderosa que va a hacer que todo lo demás funcione. Escúchate esto. El corazón orgulloso lucha por ganar la salvación, pero tanto nuestro derecho al cielo como nuestra idoneidad para Él se hallan en la justicia de Cristo. Entonces, así como te dije que hay muchas herramientas, pero Cristo tiene que ser la base, ¿no? Porque si no, nada va a funcionar. Lo otro que tenemos que tener en cuenta es esta cita. El corazón orgulloso lucha por ganar la salvación, pero tanto nuestro derecho al cielo como nuestra idoneidad para Él se hallan en la justicia de Cristo. Entonces, tenés herramientas y ya sabes que la base es Cristo.
Lo otro que tenés que tener en cuenta es que tu corazón es orgulloso y va a querer muchísimas veces luchar con tus fuerzas. Y tenés que entender, cuesta, ¿no? Pero tenés que entender de que tus fuerzas, si no están amparadas en la justicia de Cristo, no son nada. Tus fuerzas son sumamente débiles y sumamente falibles si no tenés enfocado primero de que la justicia de Cristo es lo que te ayuda. Escuchate esta otra cita. A fin de que pudiésemos llegar a ser miembros de la familia celestial, Cristo se hizo miembro de la familia terrenal. Y eso para mí me encanta porque cuando, cuando yo me pongo a pensar en Cristo, dice que Él pasó todo lo lo que puede pasar un ser humano. Es decir, hay cosas que vos y yo no vamos a pasar en esta tierra. Y sin embargo, Él sí las pasó. Él pasó todas, algunas en carne propia y otras por el pecado de todos que acarreó sobre sí mismo. Entonces, Él es más que idóneo para entender por lo que pasás. Te cuestan algunas cosas en esta vida, te quitan lágrimas algunas cosas, te quitan paz, Él las pasó. Entonces, tenés en el cielo un aliado sumamente poderoso que entiende tu situación, que sabe, que la experimentó. Y para terminar, escúchate esta. Mejor que un título de propiedad para el palacio más noble de la tierra, es un título de las mansiones que nuestro Señor ha ido a preparar. Y mejor es que todas las palabras de alabanza terrenal serán las palabras del Salvador a sus siervos fieles. Venid, benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Nos esperan lindas, hermosas e indescriptibles cosas. Te espera una mansión en el cielo. Esta lucha contra pecados capitales puede ser muy difícil y en algunas veces te han llevado a puntos de quiebre, a situaciones límite que caíste. Está bien, tranquila. No te culpes. No dejes que el pensamiento que pone el maligno en tu cabeza te haga creer que siempre va a ser así hasta el final de tus días, porque no es así. Seguí luchándola con paciencia. Corre la carrera que tenés por delante y te espera una mansión celestial.